Hay bastantes países con mucha historia, pero ¿cuáles son los países más antiguos que existen en el mundo? San Marino es un pequeño país europeo rodeado por completo por Italia. Fue fundado en el año 303 por Marinus el Dálmata o San Marino. Según fuentes históricas, San Marino escapó de la isla de Arbe debido a la política anticristiana del emperador romano Diocleciano. Se escondió en el monte Titano, el cual es el más alto de los 7 que posee San Marino, y fundó una pequeña comunidad cristiana. La propietaria, una mujer de Rimini, les dejó de herencia el terreno. A principios de la Edad Media se formó una comunidad monástica, que eventualmente prosperó y se constituyó en comuna, con ordenamientos republicanos propios que, incluso actualmente, permanecen en vigor en su mayor parte y casi inalterados. Durante siglos la comuna logró mantener su independencia. Las primeras leyes datan de 1263, y 1292 la Santa Sede, presidida por el Papa Nicolás IV, reconoció la independencia de San Marino. San Marino redactó su actual conjunto de normas constitucionales el 8 de octubre de 1600. En 1631, el papado reconoció definitivamente su independencia. Debido a la unificación de la península itálica, la independencia de San Marino tuvo que sellarse con un tratado en 1862. Hace 55.000 años los humanos llegaron al subcontinente indio desde África. El Imperio Maurya fue el primer gran imperio unificado de la India. Su surgimiento se estima que fue en el año 325 a.C., dominando el norte y el centro de la India, así como algunas regiones de Afganistán y Pakistán. Entre el 200 a.C. y el 200 después de Cristo, la península meridional estuvo gobernada por los Cheres, los Cholas y los Pandyas. Estas dinastías fueron los principales gobernantes durante la Edad de Hierro del sur de la península. A finales del siglo XVIII, Gran Bretaña y Francia se enfrentaron por el dominio de esta, con Gran Bretaña siendo el mayor ganador, controlando a principios del siglo XIX la mayor parte del subcontinente. En 1947, India obtuvo su independencia y fue dividida en dominio de India y el dominio de Pakistán, el último de los cuales fue creado como una patria para musulmanes coloniales de India. Armenia es una antigua república soviética. El Reino de Armenia. No hay muchos datos confiables de su formación, pero se sugiere que existió desde el siglo VI a.C. y duró hasta la caída de la Gran Armenia en 428 después de Cristo, donde la nobleza local derrocó a su rey. Después de su caída, parte de su territorio fue incorporado al Imperio Sasánida, gobernado por un Marspan. Después de una rebelión en 451, los armenios mantuvieron libertad religiosa y ganaron autonomía al obtener el derecho de ser gobernados por un Marspan nativo. Luego de repetidas invasiones, Armenia se debilitó. En 1500, el Imperio Otomano y el Imperio Safávida se repartieron su territorio, y el Imperio Ruso incorporó más adelante Armenia del Este en 1813 y 1828. Armenia fue anexionada por la Rusia bolchevique y, junto con Georgia y Azerbaiyán, fue incorporada a la Unión Soviética como parte de la RSFS Transcaucásica el 4 de marzo de 1922. Armenia declaró su soberanía sobre su territorio el 17 de marzo de 1991. El Imperio Medo fue el primer imperio iranio. Se estableció aproximadamente en el año 678 a.C. Este luego fue sometido por Ciro el Grande de la familia aqueménida, que unificó a los persas y otros más territorios. Este sería derrotado por Alejandro Magno en el año 336 a.C. En 224 surgió el Imperio Sasánida. Durante siglos luchó contra los romanos, los bizantinos y el acoso de tribus de Asia Central. Al final fue derrotado por la invasión árabe en el año 652, en plena expansión del Islam. En el año 1501 se forma la dinastía safávida, que duraría hasta el año 1736. La reemplazaría la dinastía absárida, ya está la dinastía Qayar, que también sería reemplazada por la dinastía Pahlaví.
En 1979 sucede la rebelión islámica, donde el Estado iraní toma la forma de República Islámica. Según la leyenda, el emperador Hinmu, nieto de Amaterasu, fundó un reino en el centro de Japón en la que comenzó una línea imperial continua. Es decir, la dinastía Yamato es la única que ha gobernado el territorio de Japón desde su fundación en 660 a.C. Sin embargo, los historiadores consideran que los 14 primeros emperadores son más parecidos a personajes legendarios que a personas reales. En 1854 la Armada de los Estados Unidos forzó la apertura de Japón al mundo exterior, después de más de 2 siglos de aislamiento. En 1947, Japón adoptó una nueva constitución que enfatizaba las prácticas democráticas liberales. Y Japón obtuvo la membresía en las Naciones Unidas en 1956. Se cree que Damot fue un estado situado en el área que hoy se corresponde con Eritrea y el norte de Etiopía, durante el primer milenio antes de Cristo. Los conocimientos acerca de él son muy limitados, ya que su existencia se menciona solo en algunas pocas inscripciones. Debido a ello, no se sabe si Damot se expandió para convertirse en el reino de Aksum, o se unió con otros reinos para formar Aksum, o por el contrario este último fue quien terminó anexionándolo. La actual constitución de Etiopía fue adoptada por el gobierno de transición en diciembre de 1994 y entró en vigor en 1995. Según las crónicas chinas, su primera dinastía fue la dinastía Xia. Esta habría existido desde el año 2070 a.C. hasta el año 1600 a.C. Antes de ella habría existido el periodo conocido como el periodo de los 3 Augustos y 5 emperadores. La tradición china atribuye a estos personajes mitológicos la fundación de la civilización china. Luego de la dinastía Xia seguiría la dinastía Shang. Esta dinastía es la primera cuya existencia está comprobada. En los siguientes siglos, China estaría controlada por dinastías. Hasta que en 1911 sucede el levantamiento de Wuchang en contra de la dinastía Qing, y provoca la rebelión de Sinai, que terminaría con el derrocamiento del último emperador de China. Y en 1949, tras derrotar al gobierno de la República, el ejército comunista funda la República Popular China, que se mantiene hasta el día de hoy. Aunque la antigua civilización egipcia comenzó alrededor del 6000 a.C. La primera dinastía de Egipto data de alrededor del 3100 a.C. y se considera la más antigua del mundo. Alrededor de esta época, el rey Menes unió el Alto y el Bajo Egipto en un solo reino. Menes es el término egipcio para fundador y muchos estudiosos suponen que el fundador de Egipto fue un tirano, llamado Narmer. Esta dinastía fue la primera de una serie de dinastías que dominarían Egipto, hasta que Alejandro Magno lo invadiera en 332 a.C. En 1953 surgió la primera república de Egipto con la abolición de la dinastía de Mehmet Ali. Si te gustó el video, dale like y suscríbete, me ayudarías un montón. Hasta la próxima.